Hola, soy Ariana Díaz y en esta primera parte les voy a explicar el tipo de narrador que hemos escogido en nuestro cuento, que utilizamos un narrador en primera persona. Elegimos este tipo de narrador porque queríamos que toda la experiencia se transmitiera a partir de su percepción directa. La primera persona nos permitió que el lector conozca únicamente lo que el narrador piensa, siente y comprende, sin tener acceso a información externa. Este narrador no pretende explicar una verdad absoluta, sino relatar cómo él vive los hechos. La forma en que interpreta lo que ocurre es parte del sentido del relato. Cada reacción, cada duda, cada silencio funcionan como elementos narrativos porque muestran el estado mental mientras que recuerda lo que pasó. Además, nos permite que la historia avance al ritmo del propio personaje. Él decide qué contar, qué omitir y qué expresar o lo que no logra entender por completo. Ese control sobre la información hace que la lectura depende totalmente de su experiencia, que era uno de los objetivos principales del cuento. En nuestra segunda etapa les voy a explicar el tipo de historia que escogimos. La historia está narrada in media res, que significa que el cuento no inicia en el origen del conflicto, sino cuando los hechos ya están avanzados. De la primera línea, el narrador se encuentra en una situación alterada y solo después empieza a explicar cómo llegó hasta ahí. Usamos in media res para ingresar el conflicto de manera inmediata. El lector no pasa por una presentación larga ni por antecedentes detallados. Entra directamente cuando algo ya está ocurriendo y el narrador está afectado por ese proceso. A partir de ese punto, la narración retrocede y lo suficiente para aclarar lo que sucedió antes, pero siempre desde la perspectiva de alguien que ya está involucrado. Esta estructura le da ritmo al cuento porque continúa un inicio fuerte, con una explicación que aparece solo cuando es necesaria. Al usar in media res, la historia comienza con impacto, sostiene la atención desde el inicio y construye la intriga a partir de lo que el narrador decide revelar después. Mi nombre es Yaret Aarón Chávez y en esta parte del video me gustaría explicar por qué escribimos esta historia. Escribimos esta historia porque queríamos trabajar un conflicto que dependiera directamente de la percepción del narrador. Nos interesaba que el centro del relato fuera cómo él vive los hechos y cómo intenta entender lo que está viendo en las cámaras de seguridad y en el edificio. Elegimos empezar la historia en media res porque queríamos que el lector pudiera sentir directamente la tensión del conflicto. Este tipo de inicio genera impacto inmediato y hace que todo lo que el narrador esté recordando después cobre mayor urgencia emocional. Nos propusimos crear un cuento breve pero muy progresivo, donde cada evento aumentara la tensión y permitiera observar cómo el narrador se va sintiendo cada vez menos seguro de lo que entiende y de lo que ve. Además, esta estructura nos permitió aplicar técnicas aprendidas en el curso, como la selección del punto de vista, el uso intencional del tiempo y el manejo del suspenso dentro de un conflicto personal. Eso explica por qué escribimos la historia de esta manera. En nuestro cuento trabajamos una narración en media res, es decir, empezamos en plena acción. El narrador despierta en medio de la noche, escucha golpes en el pasillo y recibe una alerta de las cámaras de seguridad. Desde ese momento el lector entra directamente en el conflicto sin una explicación previa. La historia sigue a un narrador protagonista que vive en un edificio donde comienzan a morir mascotas de manera misteriosa. Él cuenta cómo, días antes, el edificio instaló cámaras por miedo a los robos y empezaron a aparecer figuras extrañas en los pasillos. El punto crítico sucede cuando, tras ver una figura cargando algo del tamaño de su gato, el narrador va al departamento de su vecina Clara y ahí descubre a su mascota muerta, cuidadosamente envuelta y escondida en el closet. Clara, desorientada y en un estado de crisis mental, asegura que solo intentaba proteger a los animales de algo que ella cree que está rondando el edificio. El cuento no solo muestra tensión y misterio, sino también cuenta cómo una persona en deterioro mental puede pasar desapercibida incluso en un lugar tan cercano como un edificio. El narrador nos cuenta su historia desde su propio duelo, y el final revela que estos hechos no eran sobrenaturales, sino humanos.